Amalia, ¿cómo le va? Va. Gracias por la deferencia. No, por favor. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué queda como saldo después de la PASO? Fue dura, ¿no? Sí, sí, no. Creo que Santa Fe demostró que ya no quiere más este modelo de país o este modelo que el gobierno nacional nos ofreció en estos 2 años y bueno, Juntos por el Cambio, en el cual yo integraba una de las listas que fue a las PASO, salió con muy buenos resultados. Así que lo más importante es lo que la gente demostró en las urnas. Más allá de los resultados, obviamente, de la interna, quién quedó primero o segundo, yo creo... ¿Te sorprendió el tercer lugar de ustedes o...? A ver, creo que un poco sí, obviamente me sorprendió, uno tenía otras expectativas, pero yo siento, y lo pensé mucho, ¿no? Después ya con el diario del lunes, dejar las mezquindades individuales y ponernos al frente de un gran espacio que saque al kirchnerismo una vez por todas de la provincia que hoy está gobernando. Obviamente que cumpla su mandato y que en el 23 no sean más gobierno y ojalá sea a nivel nacional también. Hoy una frase de Patricia Bullrich, no sé si la podemos compartir, porque se da un día, hubo 2 frases fuertes hoy, y aprovecho este diálogo con vos. Primero, Matías Culfas, ministro de la Producción, muchos dicen que va a ser parte del recambio eventual después del 14 de noviembre, si no es que es antes, etcétera. Pero Culfas dijo esto sobre cómo había recibido el gobierno la elección y el resultado. Quiero compartirlo con vos. Culfas. Digamos, lo que hay es una situación hoy de mucho trabajo. Obviamente el resultado electoral de las PASO fue un masazo para todos, pero bueno, obviamente es un ratito de preocupación y después es ponerse a trabajar para revertirlo. Bueno, ese ratito de preocupación está ampliado, amplificado. Pero después Patricia Bullrich dijo esto otro. ¿Hay olor a fin de ciclo? Hay un aroma de primavera de fin de ciclo, sí. Algo así, ¿no? Igualmente yo creo que los fines de ciclo tienen dos momentos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué fin de ciclo quiere decir que estamos en un momento en el que el peronismo, el populismo, sus prácticas políticas, su forma de administrar el poder comienza a derrumbarse en el imaginario de la gente, comienza a derrumbarse en la gente. Por eso ellos están con esta campaña que es poner a Mansur, poner a Aníbal Fernández con la idea de decir, le vamos a dar vuelta a la elección, para que nuestro público se asuste. Por eso nosotros lo primero que hicimos fue salir a decir, les vamos a denunciar todas y cada una de las cosas que ustedes hagan que vayan en contra de la ley. ¿Compartís ambas cosas, que fue un masazo y que hay olor a fin de ciclo? Yo creo que hay, sí, un hartazgo en general de la gente y se demostró, por suerte, en las urnas. Y me encanta verlo al presidente, más allá de que te da como un poco de vergüenza ajena ver a un presidente sentado con un anotador escuchando a la gente, pero es lo que nunca hizo Alberto Fernández. Alberto Fernández siempre fue un lobista y un operador político que se manejó detrás de un escritorio, justamente, valga la redundancia, operando. Bueno, él tenía, para ser presidente tenés que saber lo que le pasa a la gente y la realidad. Entonces, si él ahora está escuchando, me encantaría que no escuche a un grupo de personas armadas por su espacio, que salga a la calle y que realmente escuche a la gente, que es lo que nunca hizo. Entonces, vos no puedes agarrar un gobierno sin saber lo que le pasa a un comerciante, lo que le pasa a un empresario, lo que le pasa a alguien que cobra un plan, lo que le pasa a un chico que va a estudiar un colegio, que se le caga a pedazos, lo que le pasa a los médicos en el sistema de salud. Entonces, si él ahora está escuchando a la gente, bienvenido sea para la campaña, para revertir o no el voto, que creo que va a ser imposible dar vuelta a una elección como la que fue en septiembre, pero bienvenido sea que se siente y que escuche la realidad de los argentinos, que es lo que nunca hizo en su vida política. Creciste un montón en términos políticos. Cuando te lanzaste a la política, algunos dijeron, bueno, qué sé yo, será un... ¿Qué es lo que más tuviste que aprender? Ese cuero que se curte cuando uno está en la política, transita por el barro. Porque vos creaste una estructura, te consolidaste, luego te la vaciaron de contenido, al menos parcialmente, ¿no es cierto? Sí. Es decir, bueno, esas son las cosas de la vieja política que lamentablemente siguen sucediendo. Eso, contémosle a la gente. Vos haces una campaña extraordinaria, sos la revelación en 2015. Sí, una campaña sin un cartel, sin publicidad, totalmente austera. La gente fue y te eligió a vos, con un sistema de boleta única que hizo que vos no tuvieras que tener tanta estructura para fiscalizar que tu boleta esté en el cuarto oscuro. Siempre estuvo. Siempre. Y la gente fue y te la eligió. Sí. Bien. A partir de ahí construiste un movimiento político que después, ¿qué ocurre?
Bueno, antes de jurar, ya diputados de mi espacio, yo hice ingresar a 6 diputados. Mi bloque era un bloque de 6. Bueno, en estas tranzas políticas decidieron abrirse. Más allá si se fueron con otro espacio o no, se arreglaron, que eso no importa, es anecdótico, decidieron abrirse y quedé sola en mi bloque. O sea, detrás tuyo entró un colectivo que después te abandonó y terminaste manejando Sí, un entre fitito, ellos también están separados, hubo conflictos. Sí, bueno, son cosas de la vieja política que obviamente yo no soy ingenua y ¿Te sé... costó eso? ¿Asumirlo? ¿Atravesarlo? A ver, uno, por lo menos en la campaña que yo estuve con ellos y convivís diariamente, creás una amistad, creás un vínculo y más que nada me dolió la traición o ese vínculo generado que se rompió por, como te decía al principio también, mezquindades políticas o individuales. Me hubiese gustado que construyamos algo más grande y es lo que yo venía hablando con ellos todo el tiempo, pero bueno, a veces las cosas de la política superan a las expectativas o a las buenas intenciones que tiene uno y me tengo que acostumbrar a que lamentablemente es así. ¿Cómo te definís en términos ideológicos? ¿De derecha, de izquierda, de Una centro? centro-derecha moderada. Centro-derecha moderada. ¿Quién es un eslabón que te gusta observar de la política mundial? Mira, yo me gusta mucho, bueno, Churchill, me parece que de hecho la otra vez me preguntaron si tuvieses que compartir un día con alguien y le digo, con él porque lo escucharía, solamente para escucharlo y aprender. Como Medianoche en París, digamos, volvés al pasado y decís, ¿con Sí, quién? Con él. Elegís. Sí, lo elijo y lo escucho y estaría como embelesada aprendiendo de un grande. ¿Qué imaginas para tu futuro? Después de la PASO y ahora acompañar al colectivo que triunfó y ser parte de ese colectivo. Mira, yo siempre digo, hablo de mis hijos y de los hijos de la gente, porque yo ya tengo 40 años, pero también digo, es justo que yo viva también bien, que pueda salir a la calle, bueno, sobre todo en una provincia donde todo es inseguridad, donde todo es crimen, sangre, todos los días. La verdad que lo que pasa en la provincia de Santa Fe es muy triste y muy complejo. Y también creo que nosotros los jóvenes y los adultos merecemos algún día tener un país, porque yo recuerdo mi infancia, mi papá siempre remándola y luchándola. Mi papá era un empresario de Rosario, clase media, que se la pasó. ¿Qué producía? Mi papá en los 80 tenía una fábrica de iluminación que iluminó casi todo Rosario y después obviamente cuando viene Menem y empieza a venir todo lo importado, lo chino, era imposible el que fabricaba competir con eso y se puso un restaurante. Con el restaurante empezaron los juicios laborales, que arrancó como la industria del juicio laboral y a remarla en dulce de leche y después cerró el restaurante y empezó a lo que él era la iluminación a vender en forma particular y viajar por todo el interior de Santa Fe a vender. Pero yo recuerdo toda mi infancia con mi papá luchándola y remándola, como digo yo, con las malas decisiones que tomaban los gobiernos. Una persona que salió de un nivel económico muy bajo y logró tener su propia empresa. Que era parte del mecanismo de ascenso social que Argentina permitía aún. Exactamente, lo que perdimos también, ¿no? La cultura del trabajo. Mi papá siempre me contaba que él pasó muchas necesidades de chico y sin embargo a los 14 años empezó a trabajar y logró tener su empresa de iluminación, que te repito, en los 80 iluminó casi todo Rosario y poder progresar en esta Argentina que te da oportunidades que hoy se perdió totalmente. Y yo te recuerdo, bueno, eso, que tuvo que cerrar porque se vino el 1 a 1, después con el tema de los juicios laborales, y así todo el tiempo, por todas las malas decisiones que tomaron los políticos, era remarla en dulce de ¿Crees leche. que la discusión política es sensata en la Argentina o que está muy No creo que es sensata, no. Los políticos están, yo siempre digo están porque trato de separarme, como muy sos parte. Soy parte, sí, están como muy preocupados en la rosca política y así los ves, así los definís y así los encontrás, digamos. Y así lo siento y así lo vivo diariamente en la legislatura. Creo que están muy alejados. Ese es el desapego que tienen con la sociedad, ese es el contraste entre... Yo digo, debería haber una ley, obviamente sería muy difícil, donde el político tenga que mantener su actividad privada acompañada de la actividad pública, porque si no es muy difícil entender lo que es pagar un impuesto, lo que es pagar un alquiler, lo que es pagar una carga social, un empleado, un juicio laboral. Es muy difícil vivir del Estado durante mucho tiempo atornillado a una banca.
y diciendo comprender lo que le defiende a pasa. todos a partir de ese cargo. Y si no lo entendés, ¿cómo lo defendés? Es lo que yo te decía al principio de Alberto Fernández. A mí me encanta que esté escuchando a la gente, porque ¿cómo va a entender lo que le pasa a la gente si es un lobista detrás de un escritorio? ¿Te sorprendió que haya impulsado la ley del aborto, siendo amigo del Papa No, Francisco? me entre sorprendió más el silencio del Papa, o me dolió el silencio del Papa en su momento, porque él es afín a este gobierno. Sobre todo yo que me puse una causa al hombro y que luché tanto, esperaba a lo mejor otra actitud del Papa, pero siento que también un poco cayó bueno, porque era afín a Alberto y a Cristina. Después de Alberto no me sorprende absolutamente nada. Es una ley, más allá del lado que estés verde o celeste, inconstitucional, porque sabemos que en la Constitución hay un tratado de la Convención de los Derechos del Niño que tiene rango constitucional, que dice que la vida comienza desde la concepción. Ellos, como hace el kirchnerismo, hace leyes y vamos, la ley, no importa si sea inconstitucional o no, la ley está y es inconstitucional. Y Alberto necesitaba en ese momento que su núcleo duro de aplaudidoras, Tengo una bandera, tengo una identidad. las pañuelos verdes lo aplaudan y llevarse como un triunfo de su gobierno o de su gestión, que la verdad que es lamentable. Entonces siento que lo hizo para que sus aplaudidores le den como un triunfo de algo en un gobierno lamentable como el que está llevando a cabo. Amelia, 2 o 3 cosas finales. Si tuvieras que votar una ley, si hubieras sido, no fuiste, pero candidata a senador, etcétera, y tuvieras que votar una ley, impulsar una ley, ¿cuál crees que debe ser una ley prioritaria? La educación. Yo de hecho ¿Como servicio esencial? Sí. O sea, lo que pide la oposición hoy. La educación, no sabía. La educación para mí es todo, te da libertad, te da opción de elegir, te da todo lo que sos en la vida, la educación. De hecho, yo tengo un tatuaje en la espalda que es enorme, que dice, amo la libertad de vivir como yo quiero. Y esa libertad con la que yo vivo todos los días me la dio la educación, que me dieron mis padres. O sea, mis padres sí, obviamente, acompañado del colegio y después del nivel terciario, primario, secundario, terciario, hice yo. Creo que la educación es todo y si no ponemos el foco en la educación como país estamos muy complicados. Yo ahora en la legislatura de la provincia de Santa Fe tengo una ley que es de ley de educación financiera, que estoy ahí peleando para que salga. Para que se incluya en la currícula de los chicos en la secundaria. Sí. La ingresé el año pasado, a principios del año pasado o ya no me acuerdo. Pero está ahí en Kiyosaki, comisiones. que escribió Padre Rico, Padre Pobre, entre otras cosas, es el que sostiene que tiene que haber educación financiera en las escuelas inexorablemente. Bueno, mira, mi ley está ahí en comisiones, estoy tratando haciendo como lobby, le dicen los políticos, para que apuren, porque no es muy difícil, no es una ley ideológica, es una ley simplemente para que se incluya la educación financiera en la currícula del secundario y los chicos cuando salgan de 5º año, lamentablemente no comprenden textos, pero por lo menos que puedan comprender lo que es una tarjeta de crédito, lo que es una cuenta bancaria, lo que es incluir financieramente a vastos sectores que de otro modo les cuesta mucho y donde algunos usureros hacen un negocio redondo. Exactamente, así que bueno, espero que mis compañeros me acompañen y la pueda sacar. Lo último, ¿qué materia pendiente tenés? ¿En qué? ¿En la política, en la vida? En la vida. No, creo que ninguna. No, yo vivo todos los días el día a día, proyecto, igual te lo pongo al revés, ¿qué meta tenés? ¿Qué meta? Vivir en un país como seguramente el que querés vivir vos y el que soñamos, que nunca se pudo dar. En un país los que tenemos la oportunidad de haber viajado, yo de hecho viví en otros países, viví en Chile, trabajé en Chile, viví en Rumania, y los que conocemos el mundo sabemos cómo es vivir bien. El contraste es fuerte a veces. El contraste es fuerte, digo. El contraste es muy fuerte y por eso digo, los que tuvimos la oportunidad de viajar por muchos lugares sabemos cómo es vivir bien, en forma ordenada. Bueno, mi sueño sería que este país algún día sea así. Perdón, lo último. Yendo a lo local, las fuerzas federales en Rosario, más el puesto de gendarmería, 7, etcétera, anunciado por el ministro Aníbal Fernández, etcétera. Sí. ¿Te genera alguna expectativa o crees que es más de lo mismo? No, es un manotazo agado electoral. Si ellos recién se dieron cuenta que la situación de Santa Fe es crítica porque perdieron las elecciones, es muy triste. Yo pertenezco además a la Comisión de Seguridad. Nosotros venimos pidiendo hace mucho tiempo esto y venimos pidiendo una reforma en la seguridad de la provincia de Santa Fe. En Santa Fe se escapan los presos, saltan el tapial y se escapan. Piñero. Saltan el tapial, no es que hacen una logística, un plan como en las películas, saltan el tapial y se escapan. Pasó lo mismo en Tucumán, ¿no? Están buscando aún. Entonces, la verdad que ahora vengan con esto a 2 meses, o menos, un mes de las elecciones para
La verdad es que la gente ya no es ingenua y se lo demostró en las primarias. La gente en Santa Fe está pidiendo un plan de seguridad en serio. Amalia, gracias por esta diferencia.